Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Ventana a la Ciencia, último programa del año. Así que luego de hacer este recorrido desde el año pasado y hasta ahora, seguimos firme, produciendo y trabajando. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Último saludo del año. ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Qué tal lo ha tratado la Navidad, la fiesta? No, muy bien, muy bien. Ahora ya esperando. Estamos a nada que termine el año. Ha sido un año muy fructífero, muy productivo. Desde acá hemos podido mostrar todo lo que estuvo a nuestro alcance y tal vez mucho más, porque hicimos muchos esfuerzos para que este programa salga al aire y estamos muy orgullosos de ello. Es así, por segundo año consecutivo estamos en la pantalla de Canal 10 y en este caso haciendo un resumen de lo que fue lo mejor de Ventana a la Ciencia en este 2023. La verdad nos costó mucho elegir porque nosotros queremos mucho este programa y cada nota significa y aporta algo muy concreto a la ciencia, a la tecnología de nuestra región y también de nuestro país. Y me voy a esta cámara para presentar esta primera nota que tiene que ver con las humanísticas, con un arqueólogo. Se titula La arqueología al rescate de la identidad y hablamos de la arqueología del noroeste. Y es un tema apasionante, por lo menos para los arqueólogos, que nos cuenta en qué lugar trabaja, en el Infiernillo, a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Qué significa descubrir cada cosa? Nos cuenta en esta nota el arqueólogo Jorge Martínez y no te lo pierdas. Bueno, en nuestro ADN científico vamos a darle la bienvenida al doctor Jorge Martínez, que es doctor en arqueología. Y sobre este tema vamos a hablar. Bienvenido, Jorge, un gusto. Muchas gracias por la invitación, sobre todo. Bueno, Jorge, además de ser investigador del CONICET, es docente de la Universidad Nacional de Tucumán y trabaja en el Infiernillo haciendo investigaciones y contándonos un poco qué dice nuestro pasado, ¿no? Han realizado trabajos súper interesantes, han publicado en revistas científicas internacionales, pero primero vamos a conocer de qué nos sirve la arqueología, Jorge. ¿Qué nos puede decir de nuestro pasado? Bueno, una pregunta bien que va a las raíces, sobre todo de nuestra misión como arqueólogos. O sea, los arqueólogos somos científicos sociales, abocados sobre todo a la investigación de grupos humanos del pasado, a escala global. Digamos, uno podría hacer esto en cualquier parte del planeta. Y la razón, digamos, una de las tantas razones, tendría que ver con el conocer, digamos, y sacar a la luz información sobre sociedades extintas que pueden tener 10.000, 5.000 o 500 años atrás, conocer sobre todo el comportamiento, las soluciones que tuvieron para resolver en un determinado ambiente o en una determinada situación social, el desarrollo de la vida en general, ¿no? Jorge, me decís 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Sí. Yo me imagino un clima súper intenso, mucho viento, mucho frío a la noche. ¿Quiénes se animan a ir? Porque no es que van a un hotel. ¿Dónde paran? ¿Cómo es la vida de ustedes cuando hacen una expedición? Mira, en este caso, tal cual, hacemos noche en carpa, cocinamos generalmente a leña o llevamos alguna nafe con gas, nos bañamos en un río que hay permanente y nos tenemos que abrigar mucho, llevar buenas bolsas de dormir, buenas carpas, porque bueno, la temperatura es, aún en verano, nos ha nevado en octubre, por ejemplo, o sea, por la altura es un ambiente sobre todo muy frío, pero también muy impredecible, porque durante el día, mientras estamos excavando, puede hacer 30 grados y estás en remera, mientras que a la noche hay que ponerse gorro, bufanda, guantes, así que sí, es bastante duro. ¿Qué hace falta para ser arqueólogo entonces? Y yo creo que mucho interés en el pasado, en descubrir sobre todo. Nosotros en las excavaciones, con cada pincelada o con cada paso del cucharín, estamos ante un nuevo hallazgo que bueno, puede tener miles de años. Jorge, fantástico el trabajo, felicitaciones, y la verdad que un gusto conocer. Me costó terminar la nota porque me encantó. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, Ventana a la Ciencia también habla de salud en muchos de sus programas. Hemos tenido cardiólogos, psicólogos, psiquiatras. Y este tema que vamos a tratar ahora
es muy importante y diría yo, la forma en la que lo aborda nuestro entrevistado es una bomba, básicamente. Sí, claramente. Y en esta nota que vamos a presentar hablamos con Emilio Mustafa, quien en aquel momento nos hablaba de esta incipiente creciente en el consumo de fentanilo en el mundo. En las últimas horas, incluso, ya lo decimos, finalizando el año 2023, el secretario de Estados americanos, Antony Blinken, decía que es una amenaza global el fentanilo. Nosotros a principio de año ya hablábamos de esto, como así también muchos noticieros y programas alrededor del mundo, y acá trajimos un especialista que nos contó y abordó mucho más esta problemática. Hablamos de fentanilo con Emilio Mustafa. Ahora sí, le damos la bienvenida en este living de Ventana a la Ciencia a Emilio Mustafa, que es psicólogo social, se especializa justamente en el tema adicciones. ¿Qué tal? Un gusto, Emilio. Hola, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo hemos convocado, Emilio, porque como vamos a ver ahora proyectadas las imágenes por nuestro director, por Cristian, lo que ha sorprendido son las imágenes de estos zombies, ¿no? Este mundo zombie en Estados Unidos, en las calles de Filadelfia y en otros lugares más, donde realmente tremendo. Es terrible lo que hace la droga con la gente. Puntualmente se habla del fentanilo mezclado con otras sustancias que todavía no se conoce que hayan llegado mucho a la Argentina, pero muchas cosas arrancaron en estos lugares, en Estados Unidos y en Europa, y después terminan llegando lamentablemente a nuestro país, absolutamente, ¿no? Y el flagelo de la droga puede tener distintos nombres. Aquí en Tucumán se habla del Paco, en otros lugares se habla también del éxtasis, se habla de los psicofármacos. Bueno, vamos a conocer a través de Emilio cuál es la realidad en Tucumán y por qué el fentanilo, que es esta droga que los vuelve zombie a estas personas, sobre todo en Estados Unidos, aunque también ya se han registrado muchos casos en España, ¿qué genera en el cuerpo, no? Para que la persona quede con esta especie de debilitamiento y sin control de sus movimientos. De sus actos incluso, obviamente. Emilio, ¿de qué se trata cuando hablamos de fentanilo? Bueno, hay que decir que esto en este momento es una verdadera epidemia en Estados Unidos. Estamos hablando que en el año 2021 hubo 107.000 muertes por sobredosis de fentanilo, según el CDC, que es su sigla en inglés, que es el Servicio de Prevención de Enfermedades que tiene el país norteamericano. Y el fentanilo en realidad es un opioide sintético que se descubrió en los años 60, se utiliza específicamente y fue pensado para los tratamientos quirúrgicos. Digamos, aparte es un analgésico muy potente que se utiliza para, por ejemplo, para traumas muy graves, para tratamientos paliativos. Se utiliza mucho para la anestesia antes de las operaciones, con las operaciones. O sea, produce un estado de sedación. O produce un estado de sedación y el control del dolor. Todos los opiáceos hacen una modulación del dolor. A partir de... Nosotros en el cerebro tenemos receptores específicos opiáceos naturales, y cuando ingresa un opioide, en este caso el fentanilo, se adhiera a esos lugares, a esos receptores específicos, se adhiere a una neurona y al adherirse a la neurona se pega y va enlenteciendo el proceso neuronal, y ahí es donde se genera el proceso de modulación del dolor. Por eso es ese tipo de drogas, bien, como todas las drogas, bien administradas. Bien administradas para una cuestión médica, son altamente beneficiosas para las personas, digamos, ¿no? Se habla de, creo que 100 microgramos es la dosis exacta, pero ¿cuándo empezó este desastre en Estados de epidemia en Estados Unidos de este tipo de consumo? Y ahí tiene que ver con los carteles de narcotráfico, principalmente los carteles mexicanos, que al tener el fentanilo empezaron a cortarlo, por ejemplo, con heroína o con cocaína. Y eso ha generado, por ejemplo, que a veces, al no haber estudiado, algunos plantean que la dosis de fentanilo, a veces en la heroína, que es ilegal, no está controlado ni estudiado, se habla a veces hasta 2 miligramos, por eso hay tantas sobredosis. ¿Cómo el proceso de sobredosis de este tipo de opiáceo en general se da? Cuando se ingresa, se absorben entre 1 y 3 minutos al torrente sanguíneo, llega al sistema nervioso central. Entonces, cuando llega al sistema nervioso central, nosotros a nivel del encéfalo tenemos neuronas motoras que controlan la fase respiratoria, digamos, en general, y al llegar el fentanilo lo que va haciendo, lo va enlenteciendo, va deprimiendo la función respiratoria, básicamente. Entonces, una sobredosis de este tipo de sustancias se da. Es una depresión respiratoria importante, un estado de somnolencia,
va generando una debilidad respiratoria, paro cardíaco, muerte. Emilio, estábamos hablando de los psicofármacos en los barrios, porque vos caminás los barrios, pateás la calle, como quien dice, sos uno de los pocos profesionales que se meten en barrios como La Costanera y que sos bien recibido y trabajás con la comunidad de ahí. Sí, nosotros trabajamos ya en La Costanera hace 11 años con grupos terapéuticos barriales, donde tenemos chicos de distinta edad en tratamiento integral, de reinserción social y aparte del tratamiento, porque nosotros entendemos las adicciones como una conducta, una enfermedad en la etapa adictiva que es biopsicosocial, a nivel biológico, psicológico, social, en esa integralidad. Y la base material de la subjetividad es el cerebro. Por eso es tan importante ver el efecto de este tipo de sustancias en el cerebro, en niños, porque hace ya 2, 3 años que estamos atendiendo nenes, 9 y 10 años consumiendo pasta base de cocaína, alcohol. 9, 10 años. Sí, psicofármacos. El último fue hace 3 semanas, con 11 años, que consumió psicofármaco con alcohol, que es altamente peligroso. Porque, ¿Qué te genera? Bueno, lo que genera, la sobredosis que te genera un proceso de sedación extrema, pérdida de referencias, mareos, náuseas, en los casos de debilidad también respiratoria, que ahí es donde empieza lo más peligroso. Hay casos que, como te disminuye la cuestión de la respiración, a veces se le pone a su lado la yema de los dedos y labios, y coma, y en los casos más extremos, paro cardíaco. Gracias, Emilio, Muchas la verdad gracias. que un placer. Bueno, ahí lo escuchábamos a Emilio Mustafa hablando de este flagelo de las drogas, del fentanilo en una de las partes, pero también de lo que pasa en Tucumán y otros consumos problemáticos, el Paco, las benzodiazepinas, ¿no? También. De las que no se hablan mucho, de estos famosos tranquilizantes, ansiolíticos, que bueno, que la gente los consume sin ningún tipo de control. Y hablaba de la jarra loca, ¿no? Donde en algunos barrios se ve consumo de chicos de 9, 10 años que preparan una jarra de jugo y le ponen un blister entero de benzodiazepinas, y es peligrosísimo. Claro, exactamente. Y es un tema que seguramente vamos a tener mucho más abordaje. Ojalá, si el año que viene así lo desean las autoridades de este canal, evidentemente. Vamos a hablar mucho más de este tema porque es un tema que va a seguir creciendo, que despierta polémica en algún punto porque hay muchas opiniones y muchas vertientes ideológicas que participan dentro del debate que tiene que ver con las drogas y el mundo. Nosotros hemos mostrado la mirada de alguien en Tucumán que está involucrado con la problemática de las adicciones. Pausa y ya volvemos con más.